Buenas tardes. Damos gracias a Dios. Ahora sí, continuamos estudiando el libro de los Salmos. Estamos en el Salmo 119. Hoy vamos a estar en los versículos 65 al 72, 65 al 72. Esa es la porción que vamos a estar leyendo. Como siempre, vamos a orar a nuestro buen Dios para que nos ayude, para que lo leído podamos entenderlo, atesorarlo y sobre todo ponerlo por obra, porque de poco nos sirve. De hecho, sería más para juicio que otra cosa, sabiendo algo y entendiendo lo que Dios demanda y no haciéndolo. No sé si se han puesto a pensar, no es para nuestro bien. La Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Es una bendición venir a escuchar la palabra de Dios, pero si lo que usted escucha no lo va a poner por obra, se convierte en juicio. Eso es lo que estamos diciendo. Y que vamos a comenzar dando gracias a Dios en oración. Leemos y comenzamos la explicación. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más, como siempre, por su amor y su misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecido, Señor, de que nos haya permitido una vez más como iglesia local reunirnos para estudiar su santa y bendita palabra. Les rogamos con espíritu de humildad y mansedumbre, reconociendo que la misma todavía continúa obrando y necesita obrar en nuestras vidas, que tengamos la disposición, la buena voluntad de recibirla, de inquirir en ella, de buscar entender, que ella nos corrija, nos enseñe, que ella continúe haciendo esa obra, ese trabajo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, esa obra de santificación donde somos moldeados a la imagen de su Hijo. Damos gracias por los hermanos que ya están presentes. Traiga con bien a aquellos que puedan venir de camino. Denos una vez más por su espíritu ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón dispuesto a obedecer. Mientras también rogamos por aquellos que todavía faltan de venir a la verdadera fe, de proceder a ese arrepentimiento de los pecados y a la fe en Jesucristo, sin el cual no hay salvación. Damos gracias en todo y por todo, siempre orando en Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a la lectura, Salmo 119. Comenzamos en el versículo 65. 65. Y dice la palabra de nuestro buen Dios: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro, que millares de oro y plata. Wow. Bueno, vamos poco a poco. ¿De quién está hablando nuevamente? Una simple lectura nos llevaría a concluir que esto es algún momento o alguna situación en la vida de David, quien es también considerado siervo en el sentido de alguien que es usado por Dios en un momento determinado. Pero una lectura más profunda y a la par con el Nuevo Testamento nos llevaría a ver el cumplimiento completo, total de este pasaje en la persona de Jesucristo, y vamos a verlo. Él es el siervo del versículo 65. Inicia el versículo 65 con una expresión importante, importantísima. Bien
has hecho con tu siervo. De hecho, en una lectura, aunque básicamente es igual, pero una lectura literal del hebreo sería bien le has hecho a tu siervo. O sea, es una declaración, es una afirmación de que Dios actúa siempre para el bien de su siervo. Y ya aquí empieza parte de lo importante en este salmo. Y es que en ocasiones tenemos la tendencia, todos, a separar, a veces sin darnos cuenta, lo que es la naturaleza y los atributos de Dios, quién es Dios, de sus acciones. Lo que lleva en ocasiones, por ejemplo, para que entiendan a cristianos a preguntarse por qué Dios permite tal situación o a quejarnos, a no ver propósito, porque tal situación para nosotros no presenta ningún bien. Pero desde que abrimos el Salmo 119 en el versículo 65, hay una apología en la lectura, una defensa de que no existen acciones de parte de Dios que vayan aparte de su carácter y su naturaleza. En otras palabras, que si conocemos realmente a Dios, que si establecemos que Dios es bueno y si Dios actúa en bondad y en gracia para aquellos que decidió salvar, entonces todas sus acciones, no algunas, siempre son para nuestro bien. De eso es lo que estamos hablando. Básicamente es la idea que se halla en Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un pasaje muy conocido, pero los invito a que vayamos a la epístola o la carta a los romanos para que tengamos ese pasaje en el Nuevo Testamento como testimonio de la misma verdad. La carta a los romanos, pasamos los evangelios, hechos, e inmediatamente está la primera carta paulina, Romanos. Y en Romanos, en el capítulo 8, la perícopa que encabeza, que está arriba del versículo 28 en mi Biblia, dice más que vencedores. ¿En qué sentido somos más que vencedores? El versículo 28 dice, y sabemos, y esa expresión es muy importante porque Pablo está hablando de algo que deberíamos entender, conocer. Y sabemos, entendemos que a los que aman a Dios o los que han sido amados por Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Observa lo que dice. Todas las cosas le ayudan a bien. No está diciendo que cada aspecto que surge en nuestra vida, si alguien nos está afligiendo, como lo vamos a ver en el Salmo, la aflicción o la acción indebida de la otra persona sea buena. Lo que estamos hablando es que desde el punto de vista de Dios, Dios encausa todas las cosas. No solo las que decimos que Él por su voluntad decretó, sino aquellas que dentro del decreto permite. Aun cuando da paso y sin ser cómplice del mal, pero permite que ciertos eventos ocurran. Pero como Él controla todas las cosas van a cumplir finalmente ¿qué? El designio de su voluntad. Y eso debe verse en nuestra vida. ¿Lo entendemos? ¿Lo vemos? En múltiples ocasiones no. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice que algunas cosas les ayudan. Todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y en qué sentido obran esas cosas para nuestro bien? ¿Por qué no siempre vemos que independientemente de las circunstancias que tengamos que vivir, hay un propósito en Dios? , por cómo nosotros valoramos, juzgamos lo que es bueno.
en el plano humano caído, egocentrista, casi siempre determinamos lo que es bueno, si es bueno para mí, si añade riqueza, si va a hacer que sea conocido, exaltado. Razones totalmente equivocadas, pues la vida no gira del creyente, o no debería girar en torno a nosotros, sino en torno a Dios, a la gloria de Dios. Por eso el versículo 29 es importante leerlo en una lectura completa, seguirlo, porque mire lo que va a decir. Porque a los que antes conoció, esos que antes conoció son los que acaba de declarar en el versículo anterior, que todas las cosas le ayudan a bien. Ahora va a decir cómo a esos le ayuda a bien, en qué área le ayudan a bien. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el área principal en la que Dios está obrando y trabajando, la parte crítica, la parte más importante para Dios con relación a la vida de sus hijos, de aquellos que Cristo vendría a salvar, no tiene nada que ver con prosperidad, con ser reconocidos, con ser hallados, no sé. Tiene que ver con nuestro carácter, con quiénes somos. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios permite situaciones que tienen el objetivo o el propósito de trabajar a favor nuestro con relación a nuestra conducta, quiénes somos, nuestros pensamientos. Y si Dios tiene que permitir la humillación, el dolor, la aflicción, la escuela del dolor, como un medio para que podamos nosotros reconocer lo que de otras formas y en otras ocasiones no podríamos conocer, que no hay bien en hacer el mal. Dios lo va a permitir, pero no lo permite como un instrumento de opresión, de castigo solo, sino como un instrumento para moldear y transformar nuestra vida. Y de eso se trata el Salmo 119, versículos 65 al 72. Vamos a ir poco a poco, pero la idea general en medio de la oración es: en momentos de aflicción, en momentos de opresión, cuando yo no he entendido tu buena voluntad, ayúdame a entender que tú siempre eres bueno y siempre has actuado de acuerdo a tu carácter. Por lo tanto, enséñame a mirar las cosas desde una perspectiva divina y no humana. Porque ese es nuestro problema. Juzgamos las cosas sobre lo que nosotros entendemos, sobre el cuadro que nosotros tenemos frente a nosotros o delante de nosotros, pero es que el cuadro que nosotros tenemos siempre va a ser parcial, porque nosotros no vemos todas las cosas. De hecho, en ocasiones tiene que aún pasar el tiempo para mirar a un evento pasado y poder decir, qué bueno que pasó. Porque en el momento en que lo estábamos viviendo o en los momentos en que sabíamos tendríamos que enfrentar lo que había era agonía, aflicción, duda. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué tengo que atravesar por esto? ¿Por qué a mí? Y es posteriormente, por la gracia de Dios, que vemos que situaciones que son dolorosas, son críticas, Dios las permite como parte de su cincel del proceso de formarnos, según Romanos 8:29, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que el proverbista inicia en el versículo 65 estableciendo que Dios le ha hecho bien a su siervo y que le ha hecho bien conforme a su palabra. Y aquí hay otro problema, porque hablamos de Dios como bueno, pero tomamos la palabra como si la palabra de Dios y Dios fueran dos cosas diferentes.
La palabra de Dios revela quién es Él. Si Dios es bueno, entonces su palabra es buena siempre. No tiene otra forma, no hay otra manera. Pero en nuestra mente muy humana tomamos ciertas porciones. Usted lo ve. Cuando usted mira esas Biblias, por ejemplo, que dicen Biblias de promesa. Alguien se tomó el tiempo de sacar los pasajes que a juicio de esa persona son los pasajes que establecen alguna bendición para nosotros. Y el resto de los pasajes, específicamente si demandan o si tienen que ver con alguna situación de corrección o de juicio, eso los dejamos afuera porque yo no he visto ninguna Biblia de juicio. Y lo que estamos diciendo es que aún en esos momentos en la vida de sus hijos, esas experiencias, ese juicio, es parte del amor y de la corrección de Dios. El problema es que quisiéramos no pasar por esas situaciones. Y en ocasiones compramos una idea de un cristianismo que una vez uno es salvo, ya uno cuenta con Dios y tiene una protección, una cobertura. Dios se convierte en un amuleto. Si tengo mi Biblia en el carro, a lo mejor nunca voy a tener un accidente. Ese tipo de ideas insensatas. Porque usted puede tener su Biblia en el carro y si usted ve exceso de velocidad, violando la ley y tiene un accidente, bueno, no tiene nada que ver con que usted tuviera la Biblia en su carro. De hecho, usted está dando mal testimonio a la hora de manejar. Bien le has hecho a tu siervo conforme a tu palabra. Entonces se establece en el versículo 65 que la palabra de Dios es buena. Lo que implica que cada mandamiento y ordenanza tiene el propósito de que disfrutemos de la buena voluntad de Dios. Pero eso no lo vemos. Yo no recuerdo poder ver eso antes. Uno lo que veía cuando le hablaban del cristianismo, aun cuando yo nací o crecí en un hogar aparentemente cristiano, es que muchos no hay en la escritura. No esto, no aquello, no puedes bailar, no vayas aquí, no puedes tener aquí. No. Y parecía un camino más de restricciones que de libertad en la mente de un esclavo del pecado, de un ignorante. Pero ahora cuando empezamos a ver la palabra de Dios y a conocer a Dios y entender que su palabra expresa, la palabra de Dios y Dios no van separados. Ella comunica quién es Dios. Entonces puede uno llegar a la conclusión de Juan, en Primera de Juan, de que los mandamientos de Dios no son gravosos. Aún uno puede ver bien en lo que antes uno veía una restricción. Que Dios cohibitivo. El Dios que yo tuve en algún momento parecía más un policía cósmico que estaba en una nube buscando a quién le iba a dar una multa, una infracción porque no estaba siguiendo sus normas. Y no veía que esas normas tenían el propósito de mostrar su amor, su compasión sobre nosotros, darnos entendimiento, mostrarnos la realidad de la vida, por qué las cosas son como son. Con eso en mente le dice en el versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Señor, yo he creído tu palabra, pero necesito enamorarme de ella, necesito poder disfrutarla. Y eso le falta a muchos creyentes. Pueden reconocer que la palabra de Dios es buena y que la palabra de Dios es verdad, pero no hayan deleite en ella, no hayan deleite ni leyéndola ni obedeciéndola. Enséñame buen sentido y sabiduría. Que yo pueda amar tu palabra, que yo pueda crecer en el conocimiento de aquello que he creído, porque usted no puede crecer en algo que usted no ha creído. Observe que aquí también precede la fe al crecimiento, o sea, en la vida del creyente aprendemos en esa obra de Dios que Dios hace en el corazón, aceptamos y abrazamos cosas que la Biblia dice sin todavía poderlas ¿qué?
entender en profundidad. Pero el salmista está diciendo, yo he creído tu palabra, pero permíteme adentrarme, saborearla, ver el propósito, la majestad, la gloria, lo que hay detrás de eso que tú dices. Lo he creído, pero necesito, Señor, entendimiento de sobre eso que he creído. Por eso es que Dios nos llamó no solo a ser creyentes, sino discípulos. El discípulo es un creyente, pero es un estudiante. Es uno que tiene un maestro, que está aprendiendo. Por eso Jesús tomó estudiantes, discípulos, a los que luego comisionó ¿para qué? Para discipular. La gran comisión no es ve y haz creyentes, eso no es lo que dice. Discípulos. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, esa palabra humillado se repite 2 veces en la lectura. En el versículo 67, en el versículo 71, cuando declara bueno me es haber sido humillado. Hay 2 ocasiones en que se presenta esta palabra, le voy a decir cuál es la connotación en el hebreo. Y hay al menos 5 momentos en solo 8 versículos que se declara el bien de Dios. Por ejemplo, en el versículo 65, bien has hecho. Enséñame buen sentido. Versículo 68, bueno eres tú. Versículo 71, bueno me es haber sido humillado. Y así sucesivamente se habla de la bondad de Dios en estos pasajes. Y por un lado está la bondad y por otro lado está la humillación. Se está haciendo un contraste y esa palabra humillado es la palabra opresión, aflicción. ¿En qué sentido el salmista ha pasado por una humillación o una aflicción o una opresión? ¿Porque ha desobedecido a Dios? No. La lectura dice, porque tiene opresores, porque tiene hombres soberbios que van en contra de lo que él cree de la palabra de Dios. Es la lucha desde el Salmo 1. Solo hay 2 caminos. El camino de aquellos que hayan deleite en la palabra de Dios y el camino de aquellos que se sientan ¿en qué? En silla de escarnecedores, los burladores. Pero ese es justo del Salmo 1, inmediatamente en el Salmo 2, va a ser cuestionado y perseguido por el propio liderato religioso. Y ya hemos visto, no sé cuántas veces a través de esta lectura en los Salmos, que el Salmo 2 es la lectura que utiliza Pedro cuando han sanado o Dios les ha permitido ser usados para sanar al hombre del templo de la Hermosa en Hechos capítulo 3 y los están cuestionando. Pedro va a sacar a relucir que ellos se habían unido a Pilato y Herodes para ser los instrumentos que se levantarían en contra del Mesías, citando el Salmo 2. Hay una lucha, esa lucha se ve inmediatamente desde la caída. Tan pronto el hombre cae, la humanidad queda dividida. No le prestamos atención al pasaje, pero allí está la verdad. Unos serían llamados hijos de la serpiente, serían descendientes de la serpiente, tendrían la naturaleza de la serpiente en términos de las prácticas. Como Jesús le dijo a los fariseos en su tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan el Bautista inmediatamente inicia su ministerio profético. Le envían parte del liderato para juzgar con qué autoridad bautizaba y hacía lo que hacía. Y Juan se va a levantar y les va a decir, aquí no venga ninguno de ustedes a reclamar frente a mí que son hijos de Abraham. Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. ¿Uno es un hijo de Dios o no lo es?
Y aunque a nosotros no nos gusta esa segunda parte, el que no es un hijo de Dios es un hijo de Satanás. No hay una parte de la población, entienda, que está en un punto medio. No existe. Como no existen cristianos en el proceso. Yo estoy en el proceso de ser cristiano. Eso no existe. Uno es o no es. ¿Es luz o es tiniebla? ¿Tiene el espíritu o no tiene el espíritu? ¿Da fruto de ser salvo o no tiene fruto? No hay punto medio. El único pasaje que da la impresión de que existiera un punto medio y no se trae porque exista una humanidad en un estado intermedio está en Apocalipsis. Pero ahí está para decirles que sería mejor que fuesen fríos. Porque el contexto es que Dios repudia a aquellos que se dicen ser y no son. Esta humillación que está pasando el salmista, donde dice, antes que fuere yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, está asociada al versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios. La connotación es que ha habido una campaña, se han unido contra el siervo de Dios. ¿Contra qué siervo de Dios se unieron? ¿A qué siervo de Dios, qué siervo de Dios fue profetizado? Que sería humillado, que de antemano, antes de exponer lo que vendría a ser, de tomar sobre sí el pecado de muchos, lo primero que se declara en Isaías 53:1 es que solo sobre un pequeño grupo se vería la mano y la bondad de Dios, porque el resto no iba a entender ni a conocer quién era el Mesías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así inicia Isaías 53:1. Y ese anuncio es la proclamación de la llegada del Mesías, del Evangelio. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿dónde están ese remanente, ese pueblo que Dios les daría conocimiento, entendimiento? Pues nunca eran muchos, porque si usted ha leído Isaías y nosotros estudiamos Isaías, solo les recuerdo un pasaje clave en Isaías, el capítulo 6. Donde en Isaías 6, con el llamado de Isaías, se le declara, se afirma, se establece, de hecho es uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento, que el problema del pueblo yacía en el corazón, que un corazón engrosado, que aquí aparece la misma expresión de otra manera, ¿dónde aparece? Versículo 70, se engrosó el corazón de ellos. Es lo mismo que va a decir posteriormente Isaías, tienen el corazón engrosado. Su corazón está totalmente cubierto de sebo, de grasa. Y lo usa como una metáfora para decir, por eso no pueden entender, tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos, pero no entienden. Tienen una voluntad que responde a sus deseos, a sus caprichos. Son libres para cometer pecados, pero no pueden obedecer a Dios. El salmista está diciendo que pasando por el proceso de la humillación y de la aflicción, no siempre entendió el propósito. Como estableciendo que quisiéramos ser siervos de Dios y hacer su voluntad, pero tal vez en nuestra mente está que hacer la voluntad de Dios implica que si estamos viviendo en su voluntad, valga la redundancia, no deben haber problemas. Porque la idea es, nuestros problemas yacen, descansan, se dan cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Pues no, podemos estar viviendo dentro de la voluntad de Dios y pasar por situaciones difíciles. De hecho, esas son las más complejas. Porque esas son en las que el creyente se pregunta, ¿y dónde tú estás?
Ahora que trato de obedecer, ahora que empiezo a leer la Biblia, ahora que estoy orando, ahora que te estoy buscando, tengo más problemas que antes en un sentido, en áreas. Pudiera ser económicas, pudiera ser en diferentes situaciones. Y usted dice, oye, a mí me iba mejor cuando estaba en el mundo. Esa humillación del versículo 67, nuevamente, que está declarando el siervo, no es una humillación porque él ha menospreciado, no ha vivido de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo contrario. La afirmación en el versículo 69 dice, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Todo el tiempo está diciendo, yo me he gozado. Ellos se engrosaron, ellos se deleitaron en su pecado. Pero mire lo que dice, mas yo en tu ley me he regocijado. Ese es el final del versículo 70. ¿Cómo entender que haciendo la voluntad de Dios podemos ser oprimidos? Eso no está exactamente cuando Jesús inició su ministerio en Mateo capítulo 5 al 7. Eso no forma parte del sermón de la montaña. No inicia dando las bienaventuranzas de los hijos del reino. Y una de las bienaventuranzas de los hijos del reino es que somos dichosos cuando por causa de su nombre seamos ¿qué? Humillados. Vaya a Mateo 5, permítame mostrárselo. Porque son pasajes claves que en ocasiones se nos olvida lo que dicen. Mateo capítulo 5. Inicio en el versículo 10 y escuche bien. Bienaventurados los que padecen persecución. Uno dirá, pero qué locura es esta. ¿Cómo que bienaventurados los que padecen persecución? ¿Cómo puede ser eso una bienaventuranza? Una bienaventuranza es un acto de Dios cuyo propósito es bendecir a sus hijos. Bienaventurados los que padecen persecución. Pero especifica por causa de la justicia. En otras palabras, por causa de hacer lo que es justo, correcto, por causa de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pedro hace lo mismo en Primera de Pedro, cuando estuvimos estudiando Pedro. Pedro le va a decir a sus hermanos que así como en la carne tuvimos situaciones por causa de nuestros pecados y nuestros deleites, cuánto más, y aún así seguíamos en pecado, cuánto más ahora estando en Cristo, deberíamos tomar como buena voluntad el que si tenemos que padecer, ahora sea por causa de la justicia. El problema es que nadie quiere padecer. La aflicción no es una bendición. No lo vemos como una aflicción. No queremos la escuela del dolor. Pero la escuela del dolor es necesaria, importante. De hecho, uno de los libros que lo muestra y que es básicamente la temática de todo el libro es Job. ¿Cómo puede iniciar el libro de Job en los primeros 2 capítulos estableciendo que aunque Job no era perfecto, porque no hay ningún hombre perfecto, no hay ni uno justo, no hay ni uno que por sí solo haga el bien, pero un hombre que dentro de su tiempo claramente se establece por la gracia de Dios, buscaba a Dios? ¿Cómo es posible que a un hombre como ese le suceda lo que le sucede a Job? De hecho, lo que a Job le ha sucedido, a ninguno de nosotros nos ha sucedido en esa magnitud. No estamos hablando de que usted pueda perder un hijo, por poner un ejemplo. Los perdió todos. Solo hablándole de los hijos. Bienes. Queda su esposa, pero no para apoyo.
¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tú vas a seguir sirviendo a ese Dios. Mira lo que ha permitido en tu vida, en mi vida. Maldícelo y muérete. Entonces debemos tener mucho cuidado con cómo juzgamos las situaciones. Mucho cuidado. Nuevamente la tesis, el propósito, el eje central, la idea clave de los versículos 65 al 72 es establecer que la bondad de Dios sobre sus hijos cubre todas las áreas, aun aquellas que nosotros no podemos entender. Mira el 12, Mateo 5:12. Gozaos y alegraos. Bueno, permítame el 11. Leí el 10 y salté al 12. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y esa vituperación es la humillación, es la aflicción, es la opresión que está viviendo el siervo, porque hay un liderato, hay una parte del pueblo que vive contrario a la Escritura y que han hecho toda una enramada, han levantado toda una acusación para denigrar el ministerio del siervo. Pero aquí dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, no por causa de nuestro pecado, que no estamos diciendo que usted se alegre porque usted pecando está pagando el precio. Todo lo contrario, debemos arrepentirnos y decirle a Dios. Pero si la razón por la que estamos atravesando X o Y situaciones, porque, por ejemplo, alguien nos pidió en nuestro trabajo que mintiéramos. Y decir la verdad nos va a costar el trabajo. La Escritura dice, bienaventurado eres. Aunque posiblemente usted va a estar pataleando y diciendo, ¿cómo es posible? Yo diciendo la verdad me despidieron. Por eso es que el salmista le está diciendo, Señor, ayúdame a que yo pueda ver que en todo hay propósito. El problema es que como nosotros no podemos ver el propósito y la razón detrás de lo que Dios permite al momento en el que lo permite, nos frustramos. Es más, aun si Dios nos anticipara que necesitamos pasar por cierto proceso para entender ciertas cosas, aún nos quejaríamos. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esos soberbios mienten contra el siervo de Dios. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Esto parece una lectura de locos. ¿Qué hombre sensato se va a alegrar porque lo estén persiguiendo, porque lo estén difamando, porque estén confabulando, difamándolo? ¿Cómo uno se va a gozar? Si este Jesús, permítame que usted vea cómo su medio hermano interpretó lo mismo en la carta a Santiago. Vaya conmigo a Santiago. Este es uno de los hermanos de Jesús en cuanto a la carne, hijo de María y José. La epístola o la carta de Santiago, porque esta verdad yace a través de la Escritura, pero no son de esos pasajes que le damos mucha pompa ni, porque nos gusta mejor que alguien nos diga que si oramos y repetimos y creemos nos va a ir bien, podemos echar afuera las montañas, parar las tormentas y inicio la lectura en el versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2.
Hermanos míos, tened por sumo gozo. La idea en el griego es tened un gozo completo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, entendiendo, conociendo de antemano que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la paciencia tiene que ver con transformación, con carácter, con madurez. Entonces hay una parte de conocimiento, pero hay una parte de entendimiento del conocimiento, y en ocasiones el conocimiento se entiende bien cuando estamos en la situación. Nada, los llevo solo esos dos pasajes en el Nuevo Testamento para que vean la teología en medio de la escuela de la aflicción, del dolor. Esto se le llama en los libros el concepto de la teodicea. Te voy a escuchar algunos libros, ¿por qué Dios permite el mal? Y muchos van a utilizar este tema. De hecho, este es uno de los temas principales dentro del ateísmo, escepticismo, agnosticismo, entre otros. Para ellos el mal, sin categorizarlo, de dónde viene el propósito, el mal por sí solo, o lo que catalogamos nosotros como malo, es muestra para ellos o evidencia contundente de que no puede existir el mal y a la vez un Dios bueno. ¿Por qué? Porque si existiese un Dios bueno, no permitiría el mal. Esa es la idea. Esa es la idea en los círculos de los entendidos. No es posible hablar de la buena voluntad de Dios y a la vez hablar del problema real del mal, porque el problema del mal existencial anula la bondad de Dios. Volvamos al Salmo. En medio de la humillación, de la aflicción, el versículo 67 al final dice que lo que nos toca, lo que nos corresponde es continuar guardando. Y recuerde, aquí guardar es obedecer. No es la idea de guardar, de esconder algo, de ocultar algo, de preservar algo allá para que nadie lo toque y se rompa. La idea de guardar aquí es la idea de obedecer. Lo que está diciendo, independientemente de la circunstancia, de la mofa, de la aflicción, del conflicto por causa de hacer tu voluntad, yo voy a seguir obedeciendo tu palabra. ¡Wow! Lo puede ver usted en Getsemaní. Aún en Jesús mismo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y vuelve a establecer por qué. Versículo 68. Bueno eres tú. En ocasiones hablamos y no nos damos cuenta que cuestionamos la bondad de Dios, el amor de Dios. No lo decimos abiertamente, pero cuestionamos su amor. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Vea nuevamente la relación entre los estatutos, las ordenanzas, el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y el disfrutar del amor de Dios. ¿Qué relación hay entre hablar de que Dios es bueno, que Él hace el bien y su palabra? Su palabra es el bien supremo. Su palabra es uno de sus principales medios en los cuales Dios muestra su amor para con nosotros.
mostrándonos el camino, señalando lo que es correcto y lo que es bueno. El problema es que nosotros luchamos porque en nuestra humanidad, en nuestra limitación, en nuestra pecaminosidad, lo puede ver usted en la Escritura en diferentes pasajes, pero no vamos a ir allá, pero lo podríamos ver, por ejemplo, en cartas como Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o no le den dominio a los apetitos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Hay una lucha entre vivir en el Espíritu y luego Pablo va a hablar de ese fruto del Espíritu y Gálatas 5, versículo 22 en adelante, va a hablar del fruto del Espíritu. Pero dice que hay una lucha entre el cumplir, encaminar, el guardar las ordenanzas de Dios o el dar paso a las obras de la carne. Ahora en el 69 nos dice las razones que ya hemos visto. ¿Cuál es la razón de esa aflicción que ha pasado? Contra mí forjaron mentira los soberbios. Y esa forjaron da la idea, la imagen de que ha habido todo un desarrollo, han ido destruyendo, buscando destruir su testimonio, su vida, su ministerio. Pero hay mientras unos viven fuera de la voluntad de Dios, dice, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. O sea, independientemente de que esto tenga un costo, me voy a mantener en tu palabra. Wow. Y en el 70 dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo. O sea, ellos hayan deleite en su soberbia, en hacer el mal, en humillar a otros. Mas yo en tu ley me he regocijado. Hay una comparación entre el placer, el gozo y la satisfacción de un verdadero hombre de Dios, que haya contentamiento, no en lo que tiene con cosas materiales, sino en el hecho de saber que ha hecho la voluntad de Dios, que está dentro de la voluntad de Dios. No tiene que ver con lo que está afuera. Por eso Pablo dice, ha aprendido a tener contentamiento cualquiera sea mi situación, porque la situación no es la que debe definir nuestro estatus, nuestra vida, nuestro gozo. Pero si usted lo mide en el hombre natural, es normal que su situación es la que determina su comportamiento. Si le llega un bono, si le llega un cheque, si alguien, usted lo va a ver risueño, contento, cantando, y usted le dice, ¿qué te pasa? Que no te... Y lo contrario, si se llega a enterar que el médico le ha dicho que hay una situación, que hay un problema, que hay que examinarlo, que pudiera haber alguna condición. Así somos. Pero eso no tiene que dominarnos. Es necesario que reconozcamos nuestra flaqueza, que reconozcamos aquellas cosas que están mal, pero que las reconozcamos para levantarnos en el nombre de Dios y con la ayuda, obviamente, y la asistencia de Dios sobre ellas. Lo que no puede hacer el hombre que no esté en el Espíritu. Cuando Pablo habla de la diferencia de un hombre que tiene el Espíritu de Dios y el que no tiene el Espíritu de Dios, en Romanos capítulo 8, está hablando de esa diferencia de ese hombre que no se puede levantar más allá de su situación, de lo que él entiende, y el hombre que independientemente del peso y de la aflicción se levanta como un avión. Uno dice, pero un avión, todo el equipaje, todas las personas, el peso, ¿cómo es posible que logre levantarse y volar? ¿Cómo lo logra?
Pablo dice que la vida en el Espíritu nos capacita para no ser esclavo de la carne, de esos pensamientos, de ese razonamiento equivocado, limitado, donde todos lo juzgamos de acuerdo a lo que nosotros entendemos, lo que nos parece, lo que nos han dicho. Cuando nuestra mente y nuestro corazón debe ser, yo no entiendo el propósito y quisiera no estar en esta situación. Pero si Dios lo ha permitido y si Él ha dicho que Él está conmigo, Señor, yo me basto en tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ese no es Pablo. Eso es una expresión paulina meramente de un hombre que, no sé, tuvo un pensamiento glorioso de momento. Pablo nos entiende. Dice que había orado varias veces a Dios para que le quitase el aguijón. Lo que fuese, no viene ahora a situación. Le molestaba. Pero Dios no le dijo que se le iba a quitar. De hecho, se enteró que ese aguijón cumplía un propósito. Pablo había tenido la bendición de poder ver visiones celestiales. Dice, yo conozco un hombre que no sé si en el espíritu o en la carne fue traspuesto al tercer cielo. Y le fue dado ver cosas que ni tan siquiera puede revelarlas a los hombres. Y qué coincidencia que ese mismo hombre que queda ciego cuando Dios lo llama, algunos creen que posteriormente empieza a tener problemas con su visión. Hay parte de las cartas que dicen, vean con cuán grande letra os escribo. Y llegó a tener asistencia para escribir algunas de sus cartas. Algunos dicen que ese era su aguijón. Otros teorizan, no lo dice la Escritura, que posiblemente cargaba en su mente la aflicción y las situaciones de todos aquellos mártires, comenzando con Esteban, que él estuvo presente y consintió con la muerte y que quisiera sacar eso de su vida, porque las cosas que vivimos no se lavan con jabón. Ahí quedan grabadas. Las vemos de otra manera ahora en el Señor. Fuese lo que fuese, lo importante es que Dios le dice que aquello cumplía un propósito, que es la verdad del Salmo 119, 65 al 72. Todo cumple un propósito bueno para el siervo. Y cuando entiende en la escuela del dolor, dice, de buena gana me gloriaré en mi debilidad. Y da la razón. Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Cómo que tu poder se perfecciona en mi debilidad? Porque el Espíritu de Dios le revela a Pablo que una de las cosas por las cuales Pablo padecía ciertas situaciones era para que no se fuese a exaltar. Era parte, a ver cómo lo digo, era parte del proceso divino de mantenerlo volando bajito. Dios permitió que sucedieran cosas en la vida de Pablo que lo humillaran, pero no que lo humillaran para destruirlo. Que lo humillasen en el sentido de que él entendiese que necesitaba depender completamente de Dios. Y eso es una gloria. Porque si la escuela del dolor y de la aflicción nos va a llevar a entender que debemos depender de Dios, entonces, gloria a Dios por esas aflicciones. Ese es el punto. Ojalá que usted pueda entender lo que estamos diciendo porque es sumamente glorioso este salmo. En esta porción, ya terminando en el versículo
71 dice, según lo que acabamos de decir, entonces, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¡Wow! ¿Cómo llegó aquí? Porque hay todo un proceso. Mire lo que acaba de afirmar. Bueno me es haber sido humillado. O sea, lo que está diciendo es, bueno ha sido el proceso de la aflicción, porque me ha hecho aprender tus estatutos. Aquí los estatutos, ordenanzas, tienen que ver una vez más con lo mismo, con su palabra, con su buen deseo, con esa bienaventuranza, esa benevolencia de Dios para con sus hijos. He visto tu bondad y tu amor en medio de la aflicción. Pero nosotros hablamos, cuando uno habla de felicidad, note, ¿cuántas personas usted ha escuchado que hablan de felicidad y de momento empiezan a hablar de una crisis que estén pasando? ¿Lo ha escuchado? Lo hago de esa manera para que entienda que no es lo natural. Usted no va a ver una persona que quiera hablar con gozo, que quiere dar a entender, miren qué bueno lo que está pasando y de momento sale, estoy pasando, tengo una situación, me diagnosticaron con cáncer. No. Porque nosotros para empezar decimos que hemos resucitado con Cristo, que tenemos vida eterna, pero no nos queremos morir. No nos interesa morir. Le tenemos miedo a la muerte. Es más, cubrimos la vejez. Nuestras iglesias están llenas de personas que no pueden aprender a envejecer con gracia. Porque el mundo le ha dicho que usted tiene que verse como tal persona. Se lo digo como es. Y en ese sentido tienen una carga mucho mayor las mujeres. Los hombres también, usted ve hombres que ya usted le ve ese pelito que parece que usaron kiwi de ese de betún de ese de zapato para peinarse el pelo. Porque no pueden tener canas. Porque tenemos que vernos bien. ¿Y qué es vernos bien? ¿A qué le llamamos vernos bien? Bueno es haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. Ojalá cada proceso de humillación nos llevara realmente a aprender. Pero usted ve personas que no crecen ni aún en medio de darse con la misma piedra una y otra vez. Porque el proceso del entendimiento que está declarando el salmista no es un proceso meramente humano en el que alguien cognitivamente, porque no sé, eh, buscó entender, razona y es algo que le pidió a Dios que le ayudara a entender. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender eso. Que sus caminos no son como nuestros caminos. Que sus procesos son diferentes a lo que nosotros quisiéramos pasar. Pero como Él de antemano sabe lo que es mejor, entonces es una bendición que Dios soberanamente
está en control de nuestras vidas. Pero aún el cristiano lucha con la soberanía de Dios. Cada vez que yo veo las personas hablando de la soberanía de Dios como si fuera una maldición, da pena. Da pena. Termina el salmista en el Salmo 72, versículo 72, debo decir. Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que el oro y la plata, que mucho oro y plata, que millares de oro y plata. ¿Por qué? Fíjese que regresó a la escritura nuevamente, porque todo el Salmo 119 tiene que ver con la preeminencia, con la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué regresa la palabra? Porque es la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que tenemos el entendimiento, el conocimiento y no solamente ello. La propia palabra de Dios al salir de la boca de Dios es su bondad para con nosotros. Dios podría dejarnos en nuestra ceguera. Sin embargo, nos provee la luz y nos dice de antemano qué es lo que es bueno para nosotros. Pero nos pasamos toda la vida luchando porque queremos ser libres y tener la capacidad de autodeterminación. Pues no sé si usted entiende, y aquí termino, que precisamente por nosotros desear tener la capacidad de tener autodeterminación, libre albedrío por nosotros mismos y decidir sobre nuestra vida como nosotros entendemos, se dio la caída. Qué pobre conocimiento teológico hay en nuestras congregaciones. La idea que va a plasmar Satanás es: no sigas a Dios, no necesitas seguir a Dios. Lo que necesitas es conocimiento para tú mismo determinar y hacer con tu vida lo que tú quieres. Y eso lo hayas comiendo de ese árbol. Serás como Dios. Conviértete en soberano. Destrona a Dios de su soberanía. Nadie destrona a Dios de su soberanía. Y les recuerdo para terminar que usted tampoco viola al final y a la postre los mandamientos. Usted se viola contra los mandamientos. Porque lo establecido por Dios es inquebrantable. Cuando nosotros chocamos contra los mandamientos de Dios, pagamos un alto precio. Así que el salmista está diciéndose: Señor, dame una comprensión clara para que yo, en medio de las aflicciones, del dolor, de la burla, por causa de vivir tu palabra, pueda yo mantenerme viviendo la misma, tener gozo, porque confío que el fin de tus mandamientos es para mi bien. Qué gloriosa oración. No le estamos pidiendo a Dios que nos dé un carro, una casa, que nos prolongue la vida. En todo caso, le estamos pidiendo a Dios que los días que nos dé los podamos vivir para su gloria. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por este tiempo, este espacio, este momento, este lugar que usted nos permite para que juntos podamos estudiar su santa y bendita palabra. Yo empiezo en la semana a deleitarme, estudiarla y me gozo, Señor, en ella. Me arrepiento, me retracto, pienso y me cuestiono y esa palabra va transformando cada área de la vida para luego poder venir y compartirla con mis hermanos. Pues esa palabra es autoridad sobre todos.
y también debe penetrar como una espada de dos filos en mi ser y en mi corazón. Nos da mucha pena, oh Dios, que un Salmo 119 como este, que exalta la grandeza de tu amor en la comunicación de tu evangelio y de tus ordenanzas, sea oído solo por unos pocos, donde otros estén hallando deleite en otras cosas. Permita usted, oh buen Dios, que sus hijos puedan enfocarse en lo que es su voluntad, en lo que realmente tiene valor, y que no anden distraídos, confundidos, con un pie a la derecha o a la izquierda, sino centrados, puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Damos gracias, Señor, en esta ya noche, y le pedimos que de la misma manera en que este salmo comunica esta gran verdad, le pedimos, oh Dios, que nos perdone y que nos dé la capacidad, el entendimiento para creer, para mantenernos firmes en medio de las situaciones de la vida, sabiendo, como inicia el versículo 65, no meramente que usted es bueno, es que ha decretado, ha establecido el hacerle bien a sus siervos. Damos gracias, porque por eso Pablo podía decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, no hay situación en Romanos 8, ni lo alto ni lo bajo, no hay ángeles, no hay principados, no hay ninguna situación, dice, que pueda separarnos del amor de Dios, que es con nosotros, o para nosotros en Cristo Jesús. Damos gracias por ese amor inmerecido y pedimos perdón porque en ocasiones, como aquel pueblo en Malaquías, cuestionamos su amor, cuando la realidad es que no deberíamos cuestionar su amor. En todo caso, deberíamos cuestionar nuestra integridad, nuestra fe, nuestro andar, nuestro compromiso, entre otros aspectos. En Cristo Jesús damos gracias en todo y por todo. Amén.